Hola, mi nombre es José Edgardo Corrales y esta es la clase de patología acuática. Estaré hablando sobre las enfermedades en moluscos y bivalvos, específicamente los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del libro de enfermedades en moluscos y bivalvos de interés en la acuicultura. El capítulo 4, enfermedades de bacterianas de moluscos y bivalvos. Cultivo de bivalvos en criaderos. Los criaderos son actualmente la principal fuente de semilla para la acuicultura de muchos moluscos bivalvos de valor económico, entre los que se encuentran diferentes especies como lo que son las ostras y las almejas. Cultivo de bivalvos en criadero, que suelen ser atacadas por patógenos, que según Nelson en 1984 define patógeno oportunista como un microorganismo de la vida libre, porque requiere condiciones favorables para proliferar en el sistema o asociado al hospedador y causar enfermedades. Frecuentemente causan infecciones secundarias que siguen el estrés causado por factores menos aparentes como la densidad larvaria, la temperatura, la tensión del oxígeno. Los episodios de altas mortalidades se dan a menudo en las instalaciones y suelen traducirse en pérdida de lotes de producción sin producción completa, como lo que es la consiguiente implicación económica y la falta de la regularidad en el suministro de la semilla. La relación de las bacterias y mortalidades. La asociación entre bacterias y problemas de crecimiento y mortalidades en criaderos de bivalvos está ampliamente documentada desde que Walder en 1956 establece que las poblaciones bacterianas en cultivos larvarios pueden ser 100 veces mayores que en el mar. Y en ese mismo año Davis y Chanley en 1956 demuestran que las mortalidades larvarias se reducen a veces con el uso de antibióticos, como lo que es la vibriosis, que esta enfermedad presenta unos signos que observa como la distensión y el desprendimiento del pelo y la aparición de estrías en el cuerpo, para terminar con mortalidades por encima de lo que es hasta el 70%. Un dato curioso es que los inóculos de esta misma bacteria filtrados o sometidos a tratamiento térmico no causan mortalidad, pero sí un menor crecimiento en el cese de la alimentación. También tal como las enfermedades producidas por representados del género Pseudomonas, la nocardiodiosis y entre muchas otras. Que la nocardiosis es una enfermedad. Sobre las posibles causas de la enfermedad fueron como un estrés fisiológico inducido por un metabolismo elevado, la moderación de la cóndula en condiciones de alta concentración de nutrientes y elevadas temperaturas. El diagnóstico de la enfermedad bacteriana. El diagnóstico tradicional de las enfermedades bacterianas pasa por un aislamiento en medios generales o selectivos y la caracterización bioquímica de los cultivos puros de los microorganismos. Por acá podemos tener una detección de beta petis por PCR, donde según la numerología es lo que si es positivo o es negativo, que aquí nos dice que 7 es igual a un control negativo y 8 es un control positivo. Y de 1 a 6 son poblaciones naturales o normales. Las consideraciones finales. El desarrollo de nuevos métodos moleculares de diagnóstico será crucial para lograr tales objetivos. Además, su aplicación en estudios acerca de los patógenos en cultivos en criadero permitirá un mejor conocimiento de la distribución del patógeno en los diferentes compartimientos de las instalaciones y las posibles transmisiones entre ellos. También permitirá identificar la etiología exacta de la enfermedad, las rutas de infección y el modo de acción de los patógenos. La enfermedad del anillo marrón. La enfermedad del anillo marrón, o en su sigla de BRD, considerada como la primera patología de demostrada etiológica bacteriana en bivalvos adultos, es uno de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en Europa, asociado a graves pérdidas económicas en el sector. Esto es una concha afectada por la enfermedad del anillo marrón. En la superficie interna de las valvas aparece un depósito orgánico de color marrón oscuro, característico localizado entre la línea paleal y el borde de la concha. Es una zona como más oscura que no está afectada. La caracterización del agente etiológico de la enfermedad del anillo marrón, los métodos de detección, el método bacteriológico, la técnica de la inmunofluorescencia indirecta como los anticuerpos policlonales y la técnica de ELISA. Recientemente se han desarrollado distintos métodos moleculares utilizando la técnica de hibridación en Doppler o bien basados en la técnica de PCR.
La caracterización de beta peti, caracterización fenotípica, nos dice que la morfología basilar y curvada típica del género Vibrio, con una longitud entre 1.5 a 2.5 milímetros y un grosor de 0.4 a 0.6 milímetros. Estas células presentan un único flagelo polar con una longitud de 3.2 milímetros, característica genotípica. La temperatura de fusión o melting del ADN genotípico de las cepas de BCP oscila entre 70 y 72 con un valor mínimo de 71. Patologías asociadas a la enfermedad del anillo marrón. La descripción macroscópica. Formación de un depósito orgánico no mineralizado sobre la superficie interna de las conchas y el recubrimiento de depósito por capas clasificadas de neoformaciones similares al material que constituyen el estrado homogéneo o concha interna. También en los moluscos y en los bivalvos es frecuente la descripción de las malformaciones en las conchas, las alteraciones en los procesos, asociados a efectos tóxicos presentes en el medio ambiente, a condiciones de estrés o a la acción de diferentes agentes biológicos. El síntoma típico de la enfermedad del anillo marrón es la formación de un depósito anormal en la concha, sintetizado con el borde del manto y no sujeto a procesos de clasificación. La interacción entre hospedador y patógeno, patogenicidad de la beta peti. Mediante el inmunohistoquímica se han detectado células de beta peti adheridas al epitelio externo del manto y a la lámina periostracal, así como en forma de cúmulos con el conectivo del borde del manto, exalto, extrapaliar y depósito orgánico, mecanismos de defensa del hospedador. Estos autores concluyen que la resistencia de la enfermedad del anillo marrón está relacionada con la concentración de hemocitos granulares y con su actividad fagocítica. La prevención de la enfermedad. Se han propuesto algunos tratamientos para el control de la enfermedad del anillo marrón a nivel de semillero, tales como lo que es la administración por baño de furazolidona, fluquemina, nitrofluoroantonaína o ácido oxalítico, o el incremento de temperaturas por encima de 21 grados Celsius, si bien ninguno de estos tratamientos ha sido ensayado a escala productiva. Parkinson. El género Parkinson en moluscos. El género Parkinson agrupa protozoos parásitos de moluscos marinos. La proliferación del parásito en los tejidos del hospedador supone que un tipo celular denominado tropozoito sufre divisiones binarias sucesivas, permaneciendo unidas a las células hijas que se van produciendo hasta que se independizan y constituyen nuevos tropozoitos. Características morfológicas y ciclo de vida. En los tejidos del hospedador, el estadio característico se denomina como tropozoito, con forma esférica u ovoide. Contiene una vacuola que ocupa gran parte del volumen celular y presenta el único núcleo en posición periférica con el núcleo patente. La transmisión de la infección por especie de Parkinson se produce directamente de molusco a molusco, sin necesidad de hospedadores intermediarios, o sea, directamente. Aquí podemos ver en la imagen como la histología de la branquia de la almeja infectada por tropozoitos. Métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico se pueden distribuir entre grupos. 1. Visualización del parásito tal como aparece en el hospedador. Y 2. Incubación de tejidos de hospedador en caldo de trioglicolato. 3. Aplicación de técnicas moleculares para detección de secuencias de ADN o proteínas exclusivas del parásito. La incubación de los tejidos del hospedador en caldo de trioglicolato es un método de diagnóstico de Parkinson muy utilizado por su alta sensibilidad y un bajo coste. Marteliosis en moluscos. El Pilum paramyxicea engloba un importante grupo de protozoos, parásitos de invertebrados marinos. Sin embargo, los parásitos pertenecientes a este filo no solo afectan a los bivalvos, sino que afectan también a una gran variedad de invertebrados marinos como pueden ser los crustáceos y los anélidos. Probablemente la biodiversidad de estos protozoos está subestimada debido al limitado número de estudios que se han realizado acerca de los parásitos afectando a los invertebrados ambientes marinos.
la patogenia. Tal y como se ha comentado anteriormente, los parásitos del filo Paramyxicea pueden tener un efecto letal en sus operadores. Se ha constatado la implicación de algunos mecanismos de defensa en moluscos parásitos como especies del filo Paramyxicea. Así, la infección por Martelia riflium puede producir un número significativo en el número de hemocitos en la hemolinfa de los moluscos afectados en infecciones avanzadas. Se ha podido observar la infiltración de hemocíticas en diferentes grados alrededor de los túbulos digestivos primarios y secundarios. Y como puede ser un diagnóstico. Para muchos de los patógenos de moluscos bivalvos, las técnicas de diagnóstico son muy limitadas y las investigaciones se restringen a estudios histológicos y ultraestructurales. Mientras que muchos patógenos son difíciles de detectar y reconocer usando dichos métodos de paramixeo, son fácilmente diagnosticados al nivel de género, aplicando metodologías simples como la histología o la citología. Sin embargo, existe la necesidad de aplicar técnicas de diagnóstico más eficaces que sean capaces de distinguir entre especies dado su impacto económico y las medidas de control. La prevención de la martilosis es de crucial importancia en la acuicultura de los moluscos, ya que las especies de la mortalidad son un cuello de botella para la producción debido a que afectan al desarrollo socioeconómico del sector, teniendo en cuenta uno de los muy pocos medios de reducir el impacto de dichos patógenos entre las poblaciones de moluscos explotados comercialmente es establecer programas efectivos de control para prevenir la transferencia de los stock infectados. Ahora, las enfermedades causadas por parásitos del grupo Aplosporidae. Los protozoos del filo Aplosporidae son parásitos obligados o hiperparásitos de una amplia variedad de hospedadores invertebrados. En general, los aplosporidios se caracterizan por presentar dos estadios dentro de los hospedadores: un estadio de plasmodidio que se multiplica por plastomia y un estado de espora probablemente de baja resistencia. Aquí tenemos dos imágenes sobre lo que es de histología. Una en la glándula digestiva de la ostra, cuyo tejido conocido se observan numerosos plasmodios, así como la infiltración de contención de hematoxina y eosina. Igualmente en la segunda, solo que está como un nivel más cerca. Epidemiología. El ciclo anual de infección de H. Nelsoni fue descrita por Ford y Haskell en 1962 en la bahía del Delaware. La infección se adquiere a comienzos de junio y a lo largo del verano. La prevalencia e intensidad de la infección van aumentando, alcanzando el mayor nivel de infección a finales del otoño. Los valores de prevalencia permanecen relativamente estables hasta finales del invierno, siendo entonces cuando se produce una muerte de ostras fuertemente infectadas y deja de detectarse la infección en poblaciones restantes. Ahora, el método de diagnóstico. Tradicionalmente, la técnica histopatológica ha sido el método de elección para el diagnóstico de las enfermedades de los moluscos en general, ya que proporciona mucha información sobre el estado general de la salud de los individuos y también permite la detección de un amplio rango de patógenos. Aquí una imagen de la micrografía de una capa de hemocitos sobre un portoobjeto obtenida por citocentrifugación de la hemolinfa de una ostra. Se observan numerosas microcélulas uninucleadas, binucleadas. La tinción fue hemocolor. Sí. Para un control efectivo de las enfermedades en moluscos es necesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos, fiables y altamente sensibles. Enfermedades de moluscos y bivalvos de interés comercial causadas por metazoos. Esponja. Las infecciones por metazoos se ven reducidas cuando los cultivos se hayan suspendidos o alejados del sustrato. En caso de los helmintos son ciclos de vida complejos. Los bivalvos deben ser cultivados lejos de aquellos peces o aves que actúen como hospedadores definitivos. Organismos excavadores como las esponjas, los poliquetos, los moluscos bivalvos. Aquí tenemos primeramente en la figura 1.1 y 2
Las valvas de una ostrea procedente de la Patagonia, la imagen 1 con hoyos en la superficie externa, la 2 las pístulas amorronadas. Y los hermitoparásitos tubularios, cestos, larvales, trematópodos, digenios, nematodos, superficie interna de las valvas, donde se observan anormalidades calcáreas provocadas por la presencia de estas ostras. Otros organismos parásitos o habitantes en la cavidad del manto, los moluscos gasterópodos, copépodos, cangrejos, bachiuros y nemértidos. Que los copépodos son crustáceos acuáticos típicamente pequeños, inconspicuos, aunque extremadamente abundantes. Aproximadamente la mitad de las especies descritas poseen asociaciones simbióticas con otros organismos, probablemente de tipo parásito. Estrategias de lucha frente a enfermedades de moluscos y bivalvos. Teniendo en cuenta la peculiaridad de los moluscos, de acuerdo a Grisen y L. en 1950, la media de la lucha contra enfermedades infecciosas se pueden agrupar en las que implementan para impedir que una enfermedad llegue a afectar a los individuos de una zona no afectada, las empleadas para minimizar los efectos negativos de la enfermedad en una zona aún en presencia del agente infeccioso, las encaminadas a sanar a los individuos enfermos, las que buscan la erradicación del agente infeccioso de una zona infectada. Acciones para impedir que una enfermedad infecciosa llegue a una zona no afectada. La vía habitual de entrada de las enfermedades infecciosas es la introducción de individuos portadores del agente patógeno, por lo que para minimizar los riesgos de introducir una enfermedad infecciosa en una zona libre de dicha enfermedad es aconsejable limitar las introducciones de individuos de otra zona a los casos en que sea estrictamente necesario y en caso de realizarla de hacerlo con un control riguroso para impedir la entrada de individuos portadores del agente infeccioso, o si entra tiene que entrar con el equipo, un equipo adecuado de protección total y debidamente esterilizado. Acciones para minimizar los efectos de una enfermedad aún en presencia del agente infeccioso. Cambios en los procedimientos de gestión y cultivo. Un conocimiento epidemiológico detallado de una enfermedad infecciosa puede permitir adaptar los procedimientos de gestión y cultivo para disminuir las pérdidas ocasionadas por una enfermedad infecciosa. Aumento de la tolerancia. Las vías posibles para aumentar la tolerancia o conferir resistencia frente a enfermedades en explotaciones animales, como la potenciación del sistema inmunitario, la producción de estirpes más tolerantes o resistentes a través de modificaciones genéticas, y en caso extremo la sustitución de especies susceptibles para especies resistentes. Erradicación de enfermedades. Una posibilidad teórica de lucha frente a una enfermedad establecida de una zona es tratar de hacer desaparecer de dicha zona el patógeno que la causa. En la práctica, cuando una enfermedad transmisible que afecta a los moluscos se ha establecido en el medio natural, donde un periodo prolongado, es muy difícil de conseguir una erradicación y de hecho no hay precedentes de éxito. Por lo tanto, es importante reaccionar rápidamente a si una enfermedad trascendente se detecta en un lote aislado de los moluscos, en un área que previamente se considere libre, retirando todos los individuos del lote lo antes posible para evitar que el patógeno pueda acontonarse en el medio o pasar la enfermedad a las demás especies, y así evitar mortalidades que afecten la producción de lo que se está produciendo. Y esto es toda la presentación y les agradezco la atención. Gracias.